Amigos, nos alegra mucho estar con ustedes otra vez. Y ahora queremos invitarlos a meditar en un asunto vital también para nuestra salvación. Y tiene que ver con la fe. Nosotros tenemos una definición muy conocida en la palabra de Dios de lo que es fe. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero más adelante dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para poder nosotros comprender mejor lo que es fe, tenemos que decir que la fe la podemos mejor entender como confianza. La fe es confianza. Tener fe es tener confianza en una persona. Y esa persona se llama Jesús. Posiblemente ustedes habrán escuchado hablar de aquel equilibrista que tenía como acto muy especial cruzar las cataratas del Niágara sobre un alambre, un cable que estaba cruzado de un extremo a otro de las cataratas. Muchas veces el hombre había cruzado y la gente lo aplaudía. Entonces, cuando él llegó después de su travesía, preguntó al público y le dijo, ¿ustedes creen que yo puedo atravesar las cataratas con una carretilla de mano? La gente lo aplaudió porque realmente era algo extraordinario. Entonces él preguntó, ¿quién de ustedes quiere ser mi pasajero y subirse a la carretilla? Hubo un tremendo silencio. Nadie quiso poner en riesgo su vida y subirse a la carretilla. Aquí, esa gente llegó a comprender una verdad vital. No es lo mismo creer que confiar. Porque confianza involucra entrega, involucra dependencia. Y la fe es justamente eso. Nosotros tenemos que entender que solo creer es un asunto intelectual. Y la fe no es un asunto intelectual, no es un asunto de opinión. Y para que nosotros entendamos mejor esto, leamos lo que dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2 y el versículo 19. Santiago 2:19 dice así, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo es posible? Los demonios también creen. Ellos tiemblan porque ellos conocen quién es Dios, pero no confían en Dios. Ellos luchan contra Dios. Ellos no dependen de Dios. Entonces aquí nosotros tenemos que darnos cuenta que la creencia, sola creencia, no es lo que nos va a llevar a la salvación. Posiblemente tenemos que entender lo que es fe, lo que es creer y lo que es confianza. Porque cuando nosotros pensamos que la fe es una opinión, o pensamos que teniendo fe nosotros no necesitamos comprometernos, entonces no estamos en lo cierto. La fe involucra, recalco, que nosotros confiemos incondicionalmente
en Jesús. La fe es confianza en Dios, pero la confianza nos lleva a entregarnos. La confianza nos lleva a depender. Los teólogos a veces llaman a este tipo de confianza el salto de la fe. Esto me hace recordar a un caso que posiblemente nos puede ilustrar muy claramente lo que significa esta diferencia. Se cuenta que en cierto lugar había un tremendo incendio. La gente fue evacuada de la casa que se estaba incendiando, pero después que aparentemente ya todos estaban salvos, allí en la ventana de arriba del segundo piso apareció el niño que inexplicablemente se habían olvidado de él porque él estaba durmiendo. El niño salió a la ventana y dio un grito de auxilio, pero ya no había cómo subir las gradas para traerlo. Entonces el papá le dio una voz y le dijo: hijo, lánzate al vacío que yo aquí abajo te voy a recibir. El niño no vaciló, porque escuchó la voz de su padre y confió en su padre. Y entonces el niño le dijo a su padre: papi, aquí voy, y se lanzó al vacío. A los pocos segundos estaba en los brazos de su padre. Eso es fe. Eso es confianza. Eso es dependencia. Cuando nosotros aprendemos a confiar en nuestro Dios, entonces nuestra vida será diferente. Pero hay algo más. Hay momentos en que nosotros no logramos ver lo que viene por delante. Por eso el mismo apóstol Santiago, en el capítulo 1, ¿no es cierto?, dice: sin fe es imposible, en el Hebreos capítulo 11, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. En el versículo 6 estoy leyendo. No puedes tú agradar a Dios si no confías en Él. Pero para confiar en Él tienes que conocerlo primero. El Señor Jesús llamó un día a un niño delante de los discípulos. Y entonces les dijo: si ustedes no tienen fe como este niño, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la característica básica del niño? Nosotros encontramos que los niños siempre confían en sus padres. Cuando usted sale de compras y lleva a su bebé, allí en los supermercados hay unos carritos que tienen un portabebé. Usted pone a su bebé allí y no van a ver a ningún bebé que esté preocupado con que se vaya a caer de ese lugar. Él se puede quedar dormido tranquilamente. Cuando el bebé tiene hambre, llora y la comida le viene a la boca. Cuando tiene sueño, llora y no importa dónde esté, se va a dormir porque va a amanecer en su cama. Cuando está sucio, llora y le van a solucionar el problema. Los niños confían al 100% en sus padres. No sé si alguna vez ustedes vieron un bebé que tiene hambre y que está preocupado porque subió la leche o porque capaz el papá no recibió el sueldo. Ellos no piensan en eso. Ellos solamente confían que su pedido será respondido, porque hay alguien que lo ama, porque hay alguien que está pendiente de él. Eso es fe, eso es confianza.
En la palabra de Dios encontramos el caso de la mujer sirofenisa, como se la llama. Es una mujer que le vino a pedir al Señor, y el evangelista San Mateo en el capítulo 15, a partir del versículo 21, muestra a esta mujer. Ella no era judía, era cananea, pero ella había escuchado hablar de los milagros de Jesús, de cómo Jesús trataba a las personas, pero al mismo tiempo Jesús se había desviado 80 kilómetros porque sabía que alguien necesitaba de su auxilio. Y nos dice la palabra de Dios aquí en este capítulo y en estos versículos que aparentemente el Señor Jesús la trató mal y le dijo: no es bueno dar el pan a los perrillos. Y ella le respondió: pero por lo menos los perrillos pueden comer las migajas que están debajo de la mesa. Aparentemente el Señor estaba diciéndole cosas que la ofenderían. Sin embargo, ella sintió el tono de la voz de Jesús y ella sintió que eso le daría confianza y comenzó a tener más confianza en ese Jesús. Y el Señor Jesús dice aquí en el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Se dan cuenta? La mujer confió en Jesús y la confianza en Jesús movió la acción de nuestro Señor Jesús de sanar. Mis amigos, te pregunto, ¿tú realmente tienes fe en Jesús? ¿Tú podrías aventurarte a lanzarte al vacío confiando en el Señor? ¿Tú podrías confiar tu vida, tu futuro en las manos de Dios? Yo te invito en este momento a que tú pidas a Dios que te dé esa confianza en Dios y en su poder. Ora conmigo. Inclinemos nuestro rostro. Nuestro Padre y Dios, te damos muchísimas gracias porque en ti podemos confiar, porque sabemos que nos amas. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra confianza y nuestra dependencia de ti, a entender que tú eres poderoso, amante, misericordioso, y que así dependamos cada día de tu amor. Gracias porque nos amas, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, que el Señor bendiga tu vida grandemente y que tú aprendas a depender del Señor en cada momento de tu ser. Que Él sea el dueño de tu vida y que tú dependas al 100% de Él y de su amor.